habíamos anunciado, estamos junto al ministro de la Presidencia, René Martínez, en los estudios. Aquí le vamos a saludar. Es un gusto que nos acompañe, ministro. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, a ti, al programa y al país. Ministro, de hecho, decíamos, estamos a horas de la réplica. Esto está enmarcado en la tensión también que se ha dado entre Bolivia y Chile por el tema del secuestro de los detenidos de los compatriotas bolivianos. Y nosotros queremos enmarcar la entrevista precisamente en este escenario, en un comportamiento de la diplomacia chilena, en una situación por la que está atravesando Bolivia, mientras tenemos pendiente también el cumplimiento de los plazos y fechas en cuanto a la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que Chile ha generado una modificación de su estrategia que, manteniendo permanentemente la negación al diálogo con nuestro país, esa forma, esa estrategia está inalterable en todas sus acciones, en todas sus respuestas, en toda esa radicalidad discursiva en torno al tema mar. Pero hay un componente nuevo que ha sido modificado desesperadamente y tiene que ver con los medios de comunicación en la intención de invalidar esa fuerza de razón histórica, esa fundamentación jurídica solvente que hemos logrado avanzar como país en nuestra demanda marítima. Ese hecho nos permite leer desde dos ámbitos: desde el ámbito estrictamente de la diplomacia y desde el ámbito comunicacional. Lo primero no es nuevo, te decía, desde el primer momento, si hacemos revisión de todo lo que Chile ha estado manejando con relación a este tema, ya es casi conocido, y creo que va a ser un saludable recordatorio de haber señalado de principio que Bolivia no tenía mar, que pasaba por la modificación forzada de la historia para mostrarnos, inclusive negando la propia constitución chilena, que es la que reconoce, porque Bolivia nació al concierto de países con salida marítima soberana, con territorio de costa, que pasando por la negación de que no había temas pendientes en nuestros países, de los dos, me refiero a Bolivia y Chile, sin hacer conciencia de que en la anterior gestión la propia Bachelet reconocía de que habíamos logrado acercamientos para tener la agenda de los 13 puntos. Al llegar a la negación de competencia de la Haya y ante estos hechos del retiro de la bandera de un inmueble al que todos, y estoy seguro que toda esa población que conoce esta propiedad del inmueble, conjuntamente estos últimos hechos y esta torpeza última de detener indebidamente a bolivianos, ciudadanos bolivianos que estaban cumpliendo tareas específicas institucionales de lucha contra el contrabando, nos muestran este afán desesperado de intentar poner una cortina de humo con el único propósito de que Bolivia no avance más mediáticamente ante esa solidaridad mundial de personalidades, de presidentes, Respaldo, de ¿no? intelectuales, de pueblos, de dirigencias en la propia Chile y en otras latitudes. Creo que esto es lo que debiéramos leer con propiedad. La última noticia de una visita desesperada de El Heraldo Silala. Muñoz, del canciller Heraldo Muñoz, a las aguas del Silala, cuando hace poco nos decía de que estos dos temas para Chile no tenían importancia. Ahora sí han despertado con que sí tenían importancia, y creo que eso es porque han hecho una evaluación del contexto internacional y de la solidaridad que recibimos los bolivianos ante esta injusticia centenaria. Ministro, este elemento que decía, ahora es una visita a las aguas del Silala. Bueno, es parte también de lo que ellos decidan, ¿no? Sin embargo, hay elementos. Este otro que el presidente lo decía a través de su cuenta Twitter, el vicepresidente de una conferencia, hoy también el primer mandatario del país, a usted lo veíamos en instalaciones de la Cancillería, por mostrar esta queja enérgica por lo sucedido con 9 compatriotas bolivianos. Y esa información, de hecho, la presidenta decía, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, decía, le estaban en territorio chileno y pretendían pues robarse
la mercadería de los vehículos que estaban ahí. O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es la información? ¿Cómo responde Bolivia ante ello? Que lo hemos visto también en la información, ¿no? Primero reiterar que tenemos información oficial, seria, responsable, que además marcan una cronología de hechos. Primero que son 9 bolivianos, 7 de ellos, todos en planilla, funcionarios públicos de una institución que tiene por misión la lucha contra el contrabando. Segundo, que tenemos 2 militares oficiales que están cumpliendo con dignidad el ejercicio de sus atribuciones y un mandato específico en la lucha contra el contrabando. Tercero es que el ingreso de estos 3 camiones, y quiero recalcar 3 camiones, porque eso es lo que se ha informado, para después desnudar las contradicciones y las falacias que nos ha señalado lamentablemente la presidenta Bachelet, habían ingresado al territorio nuestro y 2 de ellos se echaron para atrás. La pregunta del millón: si estaban en territorio chileno, ¿había necesidad de que se escapen esos 2 camiones? ¿Había necesidad de retirar este tercer camión lleno de mercaderías de contrabando, cuando más bien podía tomarse en el lugar de los hechos y demostrar fehaciente y materialmente de que estabas en territorio chileno, y seguramente con todas las connotaciones que hoy se pretende forzar? El otro hecho que seguramente va a llamar la atención, me refiero a una lectura común y corriente de los ciudadanos que podemos hacer frente a esta noticia. ¿Qué hacían, a decir de la presidenta, 10 camiones? Porque dice después que logramos robar un camión y había la intencionalidad de 9 camiones más para robar en ese espacio. ¿Qué hacían 10 camiones llenos de contrabando en un lugar desértico? ¿Podrá creer esta versión alguien? Se pasean los camiones así en cualquier lugar llenos de carga de contrabando para estar ahí a ojos vista o a la posibilidad de que pudiera alguien robarles, sustraerles. Esto es un absurdo. Y hay un otro elemento más que seguramente va a ser digna de evaluar. Si en ese espacio territorial no hay ningún puesto fronterizo, ¿no era que había una incursión ilegal de estos vehículos que estaban en territorio nuestro? La habilidad de nuestros militares, uno de ellos tomó fotografía mediante GPS en la ubicación exacta, y para nosotros incuestionablemente estábamos en el territorio boliviano. Ese operativo fue en espacio territorial boliviano, porque además no entiendes cómo, si estabas en el lado chileno, podías volver y retroceder con los otros 2 camiones, como lograron ese hecho. Y lo que indigna más, y yo pido disculpas a la población, pero no puedo decir de otra forma, porque realmente es indignante una acusación directa ya de robo a ciudadanos, 9 ciudadanos bolivianos que estaban cumpliendo, reitero, tareas específicamente de lucha contra el contrabando. ¿Qué competencia tendrá alguna autoridad judicial en Chile si este operativo se llevó a cabo en el territorio boliviano? Quienes saben derecho conocen de que hay un juez natural con jurisdicción en un territorio. En este caso, para nuestros conciudadanos, juez boliviano. ¿Qué derecho tendrá alguien para trasladar, para secuestrar, para privar de libertad y hacer de que vayan a ser juzgados ante un juez sin competencia, como es este caso, al lugar donde han trasladado y están pretendiendo legalizar una determinación que realmente no corresponde? A esto, cualquier entendido en materia jurídica, sin necesidad de que sea especialista, puede leer que hay una flagrante violación de derechos humanos. Primero, porque estás privando de libertad. Segundo, porque estás trasladando de un territorio natural, forzando para que pueda ir ante un juez que además no tiene competencia. Habrá mucha tela que cortar en esos hechos de nuestra parte,
nuestras autoridades de la Cancillería están asistiendo con la representación consular que tenemos allá y están asistiendo también con el apoyo legal pertinente, y a nosotros no nos queda más que señalar esta denuncia que lamentablemente estaba en la boca de la presidenta Bachelet. Y reitero, no es una funcionaria de gendarmería, no es una funcionaria de aduana, ni de algún nivel medio de autoridades chilenas, sino es la propia presidenta Bachelet que está haciendo estas indicaciones y que, reitero, por esta flagrante violación de derechos humanos puede Chile tener responsabilidades ante la Corte Internacional si el caso amerita, si se llega hasta esas instancias. Estamos diciendo, ministro, en este caso, que más allá de esta reunión que tenían hoy con el cónsul, tenemos entendido, ¿no? Sí, Quien le convocaron y se envió una carta. ¿Qué procede? Las víctimas están en su legítimo derecho de, primero, desconocer la competencia, reitero, porque hay esta alteración, hay esta traslación territorial, en varios temas, no solamente en nuestro país, en algunos países, cuando ocurren estos hechos, inclusive se toman un tiempo vital, se oxigenan un poco para hallar racionalidad, y en muchos de los casos no ingresa a un proceso judicial, sino a un conflicto diplomático, porque hay que verificar los hechos. Hay derechos, pues, y mucho más de un colectivo de 9 bolivianos que, reitero, no estaban de tránsito, no eran turistas, acá tenía una misión institucional que el Estado boliviano les había encomendado esa misión. A partir de ese hecho, consideramos de que estamos en el legítimo derecho de representar estas agresiones que no son recientes. Te acordarás el caso de nuestros soldados del ejército que fueron detenidos allá. Te acordarás varios comportamientos de el trato que recibió nuestra comisión, que por el solo hecho de haber visto ocularmente qué pasaba ahí en ese río que fue desviado en la frontera de Chile en favor de Chile y en perjuicio de Bolivia, se había provocado grandes hechos. Creo que Chile tiene que entender esta posición de dignidad, producto de este proceso de transformación que vivimos en el país y de haber fortalecido el Estado. Lo decía nuestro presidente, quien marcaba una determinación, es que Bolivia no es la Bolivia de otrora, a la que podía someterse, a la que podía agredirse cuando se les ocurría. Hoy por hoy, la Bolivia de este siglo va a hacer respetar sus derechos históricos, como es el tema mar. Va a defender la legitimidad que tiene como Estado para sentar soberanía sobre sus aguas y por ende la defensa de nuestros recursos naturales, porque el agua es vida para nosotros. Y vamos a defender también estos derechos vulnerados permanentemente, derechos comerciales, por ese tránsito impeditivo, sancionador, de generarnos gastos cada vez mayores solamente porque se privatizaron esos puertos y porque además eso favorece más a no más de 6 familias que administran los puertos, y en el caso del Silala, paradójicamente, a pocas familias que han hecho inversión recibiendo aguas gratuitas del lado boliviano y que mercantilizan nuestras aguas en el lado chileno. Estos hechos creo que tienen que quedar como denuncias ante estamentos internacionales, y que a partir de este hecho también vamos a resguardar los derechos de los bolivianos ante estas conflictividades que se han provocado y paradójicamente que no requerían llegar hasta estas instancias si es que hubiese habido racionalidad en las autoridades chilenas. Como precisión nada más, ministro, mientras se pide que sean liberados, la justicia señala otra cosa en Chile. Así es, pero vamos a tener con sorpresa y grandes dificultades a momento de demostrar aquello que se está señalando. Primero porque, reitero, ¿qué hacían esos camiones ahí? ¿Cómo puedes imaginarte a gente trasladando mercaderías si no quieres calificarlos como contrabandistas?
mucho más en un espacio no fronterizo, donde no hay un paso legal de incursión de esos Ni camiones. movimiento por la zona, ¿no? No hay movimiento, es un espacio desértico. ¿Me quieres hacer creer que estabas ofertando a quién? Y que el hecho de que puedan estar estos camiones ahí y que después hayan retrocedido para incorporarse a territorio chileno, muestra el reconocimiento que los propios actores, los propios contrabandistas, sabían que ya estaban en territorio boliviano nuestro. Y la acción, el operativo, por las informaciones oficiales, por la ratificación y verificación del lugar de los hechos, nos muestran que hubo una alteración forzada y bueno, estamos acostumbrados a que estas agresiones permanentemente de Chile no solamente implican violación de derechos, sino inclusive maltrato, racismo, discriminación, como ocurre en muchos de los casos con nuestros transportistas y con la gente que hace comercio exterior, tanto de salida y de ingreso de mercaderías. Algunas autoridades chilenas, haciendo conciencia, denunciaban también estos hechos. Y creo que a partir de eso Chile entra en una incomodidad única, en una desesperación de querer apagar esta solidaridad internacional que estamos logrando con esa justa demanda marítima de retorno al mar con soberanía por parte de Bolivia, y creo que el vaciamiento de credibilidad que tiene no solamente la diplomacia chilena, sino sus autoridades políticas, y lamentablemente con esta última declaración, la propia declaración de la presidenta Bachelet, va a generar conflictos e interpelaciones en la propia sociedad chilena. Nos imaginamos que sí. Ministro, mire la situación, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda dentro de todo este proceso que se sigue ante la Corte Internacional? Es que se tenga una buena relación. De hecho, Bolivia con la campaña comunicacional no ha agredido, se decía, sino está buscando simplemente esa suma, ese apoyo y eso que los bolivianos sentimos. Pero, ¿qué pasa con este tipo de situaciones, ministro? O sea, ¿dónde ponemos la atención? Si lo que se busca con el fallo de la Corte es un diálogo de buena fe. Así es. Y dices bien, porque la conclusión, esta dinámica que estamos generando de sentimiento nacional, no tiene otra cosa que aquella que está expresada en nuestra demanda marítima: buscar diálogo con resultados. Pero Chile lo va complicando. Chile O va sea, negando, va complicando, va entrando en contradicciones y en algún momento va a tener que hacer un sinceramiento con su propia versión histórica, y a partir de eso creo que lo que tenemos que seguir los bolivianos es que, haciendo conciencia de este proceso de transformación histórica, y yo quiero aprovechar además que el medio llega a todo el país, convocar a todos los bolivianos, sumarnos a esta movilización masiva que se está provocando en estos días, y que un 23 de marzo nos encuentre con mayor unidad, con dignidad, con orgullo, pero además con esa solvencia moral por la verdad histórica de los hechos, por esa razón fundamental de haber logrado hacer conciencia de que sí había posibilidad de nuestro retorno al mar por la vía de resolución pacífica, porque no es otra cosa el de llegar a un tribunal internacional como es la Haya. Y creo que a partir de ese hecho debiéramos estar todos los bolivianos en un sentimiento único, abrazando estas actividades diversas, con distintas iniciativas que se está desarrollando a lo largo del país. El único objetivo: lograr el diálogo con resultados y respirar esperanzas, abrigando un fallo positivo de la Corte Internacional que en justicia debiera reparar, valga la reiteración, esta injusticia centenaria que nos hace víctimas a los bolivianos. Ministro, ¿se espera mañana la entrega del documento? En Plaza Morillo también hay actividades. A lo largo del país, y la parte principal estará en horas de la madrugada. Hay una invitación a concentrarnos en la Plaza Murillo, acá en La Paz, a partir de las 6 de la mañana, y los demás actos que seguramente a lo largo del día vamos a estar conociendo, con la mirada y el seguimiento del contexto internacional.
Está claro que después de estos hechos seguramente habrán también otras repercusiones, porque estos afanes desesperados últimos que hemos conocido, que tienen la osadía de sindicarnos robo, muestra una paradoja. Lo decía el presidente: nos roban el mar, nos roban nuestras aguas del Silala y encima nos demandan. Y hoy nos indican todavía de ladrones, sabiendo muy bien que esta lectura forzada, distorsionada, equívoca, reitero, puede abrir inclusive responsabilidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una violación flagrante al privarse de libertad, al no entregarse a un juez natural y forzadamente trasladar de un territorio a otro territorio. Y creo que estos hechos pueden provocar interpelaciones a las propias autoridades en la propia Chile. Queremos agradecerle por habernos acompañado estos minutos, ministro. Siempre bienvenido. Mi agradecimiento a ustedes y al país.